Esto es Realidades Cambiadas. ¿Cómo están hoy? Es un gusto estar con ustedes en este día y hoy tenemos un tema precioso. Es un tema interesantísimo porque dice cómo llegar a sanarse por medio de un milagro. Quien más, quien menos tiene alguna dolencia física o alguna dolencia del alma o alguna enfermedad, ya sea crónica o aguda o temporal de hace poco tiempo. Pero, ¿cómo podemos llegar a lograr un milagro? Buen día, pastor. Bueno, ¿cómo están? Realmente felices de poder compartir un día más con ustedes en este programa, hermoso título. La idea, pastora, es fundamentalmente, no sé si la pregunta es la exacta, pero sería, ¿qué condiciones debo cumplir o llenar para recibir un milagro? ¿Cuáles son las condiciones que son necesarias para que un milagro se produzca? Y de eso vamos a estar entonces compartiendo hoy. Claro, porque realmente, bueno, ya lo vamos a ver en el desarrollo del programa, pero dice que hay una condición para que el milagro se produzca y que nosotros mismos podemos invalidar un milagro, porque Dios quiere hacer milagros siempre. Dios quiere que nos sanemos. La enfermedad no viene de Dios, no lo dudes, porque en la Biblia Jesús anduvo haciendo milagros, sanando a todos, y Dios quiere que tengas salud. Eso dice en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nosotros tengamos salud, que tengamos una vejez en paz, con muchos años, que no tengamos achaques de viejo y que ninguna persona muera antes de tiempo. Así que no dudamos de que la enfermedad no es mandada por Dios. Claro, y acá entonces nosotros quisiéramos poder explicarles a aquellos que nos están mirando. Yo creo, pastora, que el 99% de todos los milagros que se producen en la Biblia tienen dos condiciones que son muy importantes. Tiene que producirse algo en dos partes. O sea, mejor dicho, hace falta una para que después se cumpla la otra. Es como si fueran las dos alas de un ave, ¿no? Para poder volar no se puede volar con una sola ala, sino se necesitan dos. Y vamos a ver entonces a través de un pasaje en forma gráfica cómo podemos aprender y saber y tener un concepto adecuado de saber cómo Dios actúa y qué es lo que Él espera de nosotros para que se produzca un milagro. Quizás hoy mismo alguien está esperando un milagro, hoy mismo alguien está haciendo que quizás en su situación, porque puede ser que sea en el físico, en el cuerpo, puede ser que sea en relaciones de familia o puede ser también financieramente. Tantas cosas necesitamos ser sanados. Pero bueno, ¿qué te parece, pastora, si vamos al pasaje de la Biblia? Hoy vamos a hacer un programa donde vamos a tratar de que la Biblia conteste las preguntas que nosotros hacemos. Sí. Bien, dice Lucas 5, del 18 al 20. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí estamos. Y recordemos siempre, como hacemos siempre, vamos a ir a aquella pantalla que ponemos siempre acerca de cómo es la Biblia, la palabra, a cómo debemos ir a ella. Tenemos que saber todos que la Biblia es un libro actual. No es un libro de historia, no es un libro de antropología, si bien sirve para eso, y que puedes apoyarte en que Dios no cambia. A través de los siglos Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y que los personajes bíblicos que estamos viendo nos dan un ejemplo que nos permiten ver algún principio espiritual. Sirven para saber que eran personas comunes como nosotros o que les pueden estar pasando las mismas cosas que nos pasan hoy a nosotros, pero que los principios espirituales que están en la Biblia se cumplen siempre, a través de todos los siglos se cumplen y los podemos usar como ejemplos. Bien, y entonces seguimos con el pasaje y es muy interesante. Acá podemos ver rápidamente una situación donde ellos habían traído al enfermo, sus 4 amigos. Un paralítico. Y la Biblia nos enseñaba que, bueno, que como no podían entrar, fueron y subieron por arriba al techo y rompieron el techo
para bajar la camilla. Y acá encontramos entonces una primera parte que nos enseña acerca de algo muy importante. Jesús le habla al enfermo. Y vamos a leer esos dos versículos, pastora, creo que son 18 al 20, donde, si lo lees de nuevo, vamos a ver cuál es la situación. Leo todo el versículo de nuevo. Dice Lucas 5, 18 al 20, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí estamos entonces. Vemos la primera parte para que un milagro se produzca. Y esa primera parte tiene que ver donde le dice: tus pecados te son perdonados. Ahora es llamativo porque es un pasaje único en la Biblia donde Jesús dice que perdona los pecados de este hombre por la fe de los 4 amigos. Y esto es muy interesante porque siempre que para que se produzca, como decíamos hoy, un milagro, hace falta esta primera parte. Esta primera parte que tiene que ver con lo que la Biblia dice, donde hasta aquí vamos a ver que el hombre todavía estaba enfermo. Todavía estaba enfermo. O sea, pero Jesús no lo sanó. Él estaba ahí digamos, paralítico y estaba sobre la cama sin ningún movimiento. Pero Jesús le declara una palabra que le dice: por tu fe, por la fe de tus amigos, tus pecados te son perdonados. Ahora, es interesante porque vemos en esto que esta fue la puerta que abre a un milagro. Y en esto tenemos que saber que la Biblia dice algo muy importante que tiene que ver con aquello que dice que Él vino para salvarnos. Y que yo quisiera que leyeras 2 versículos donde habla de que solo a Jesús podemos ir para que podamos alcanzar salvación, para que nuestros pecados sean perdonados. Y en Hechos 4:12, eso lo pueden leer en cualquier Biblia, católica, protestante, lo que sea. Lee, pastora, ese versículo. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, según lo que nos dice la Biblia, pastora, es tan importante porque habla de que una sola persona fue dada, según la Biblia, por Dios para poder alcanzar ese perdón de pecados y para poder alcanzar esa salvación. Dice, no hay otro nombre, como dice en el primero, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre. Venía hablando en el capítulo ese, si ustedes lo leen en su casa, porque no tenemos mucho tiempo, viene hablando de Jesús. Pero en el segundo dice algo muy interesante, que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesús. Claro. Y Él mismo declara que es la vida, que yo soy el camino. Claro. No dice yo tengo el camino, ni yo tengo la vida, ¿no? No, Él es. Sino dice literalmente yo soy, es una persona. Y esto es lo maravilloso de Jesús. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede llegar, tener acceso al Padre si no es por mí. Y esto es determinante, pastora, porque eso es lo que la Biblia llama la salvación. No importa en qué circunstancia esté el hombre, no importa cuántas veces ya haya errado el blanco, como es el pecado, de haber errado en la vida, de haber perdido todo, de haber intentado y haber fracasado tantas veces. Dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos y decimos, Señor, limpia mis pecados, perdóname de todo mal, bueno, la Biblia nos dice que si vamos a Él, ahí comienza algo nuevo. Y dice que Él quiere perdonarnos nuestros pecados y librarnos de la culpa que nos provoca el pecado, que eso es lo que nos enferma. Evidentemente este hombre estaba enfermo por sus mismos pecados. Como Él es un Dios de vida, Él es la vida misma y la enfermedad es la antesala de la muerte. Así que sabemos que la enfermedad no es lo que quiere Dios. A veces la permite por algún motivo, pero no es lo que realmente quiere Dios para las personas que creen en Él.
Él es la vida misma y la vida abundante, la vida con propósito, una buena vida. Nosotros nos enfermamos porque usamos este cuerpo y esta mente que Dios nos dio para otra cosa que no es bueno o no es lo que Él dice. Por eso vamos a ir ya para el segundo bloque y nos preparamos para un videoclip, pero yo quería decir algo. ¿Nunca se preguntaron por qué fue tan cruenta la muerte de Jesús? Si la muerte de Jesús fue tan cruenta, dice la Biblia que Él era santo, que no merecía morir en ese lugar, ¿por qué tuvo que tener una muerte así como el ladrón más grande de la época? ¿Por qué tuvo que morir injustamente? Y Él dice que Él entregó su vida, no es que le quitaron la vida. Él entregó su vida. Él decidió morir por nuestros pecados. ¿Por qué tiene que ser una muerte de esa forma si realmente no habría algo en juego que es muy importante? Pero Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que en mí cree, dice, alcanzará la salvación y vivirá conmigo eternamente. Y ese es el mensaje de la Biblia que les traemos hoy acerca de Jesús. Esta es la primera condición. Esta es la primera condición. Pero bueno, nos vamos a preparar para la segunda condición porque viene un milagro. Viene un milagro que quizás hoy mismo estés desatando por la fe, un milagro en tu vida. Hoy estés declarando algo que si crees de todo corazón, no se te va a pedir nada, solo si crees. El que cree en mí verá la gloria de Dios, dijo Jesús. Así que prepárate para la segunda parte. Vamos a compartir un videoclip y continuamos. Mauro, tengo una muy buena noticia. Vos sabés que a partir del próximo mes, exactamente el 6 de octubre, vamos a tener aquí en La Plata la Escuela de Comunicación Latinoamericana. Y bueno, ¿qué es la Escuela de Comunicación Latinoamericana? Ellos nos van a capacitar, se llama Área 12, nos van a capacitar para que podamos aprender sobre locución para la radio, para la televisión y para insertarnos en las nuevas redes que están y para poder tener una capacitación más para la nueva era que se viene tecnológica. Perfecto. ¿Hay algún costo, aunque no digamos todavía, hay algún costo de matrícula? Solamente se paga una única matrícula y después los precios mensuales son totalmente accesibles que se van a sorprender mucho. Muy bien. ¿A partir de qué edades se puede llevar adelante este curso? Que ya les vamos a explicar el tiempo que dura. Bien, solamente hay un mínimo de edad, es decir que el mínimo es de 13 años. Si sos mayor de 13 años para arriba y te interesa la Escuela de Comunicación Latinoamericana, te puedes inscribir tranquilamente. Bien, yo sé entonces que si tienen 13 años, que por ahí hay chicos que les interesa mucho todo lo que es redes sociales, y ya sabemos de muchos que están, hay uno que compró una radio, ya a los 16 años está trabajando, es un gran empresario, pero bueno, hasta los 18, desde los 13 a los 18 tiene que venir entonces con la aprobación del papá, ¿no es Lo así? único que se necesita es una autorización de los padres y puede realizar el curso tranquilamente. Bueno, vamos a escuchar entonces ese audio que nos va a permitir por ahora, vamos a seguir anunciándolo cada semana para que puedas saber de qué se trata. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Iván Ramírez Devia, director de las Escuelas de Medios de Comunicación Área 12, y te quiero invitar a la escuela multiplataforma que se realizará en tu ciudad. Allí hablaremos sobre redes sociales, televisión, sobre radio, nuevos medios, la manera de evangelizar de manera efectiva, con todas las herramientas necesarias posibles y las que se están implementando. Así que no te olvides, estamos llegando a tu ciudad con nuestra escuela multiplataforma Área 12. Te esperamos. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida, mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Están tratando de enterrar mi alegría. Intentan ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz. Y estamos en Realidades Cambiadas comentando Lucas 5, que la historia es que unos hombres llevaron a su amigo que estaba postrado en una cama, en un lecho de enfermo, en una camilla, y querían ponerlo delante de Jesús para que Jesús lo sane, orara por él, pero como no podían, porque había mucha gente, se subieron al techo, rompieron el techo, abrieron el techo y bajaron la cama. Así que no es fácil hacer todo ese trabajo sin que el enfermo se caiga. Así que Jesús dijo que
nunca había visto tanta fe, la fe de los amigos que hicieron todo ese trabajo. Sí, es interesante porque dijeron, al ver la fe de ellos, le habló al enfermo. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados al Claro. enfermo. Y ahora, bueno, siguiendo la segunda parte, nos vamos a detener acá porque hasta aquí el enfermo seguía enfermo. El enfermo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, pero seguía en el mismo estado. Seguía acostado, postrado. Postrado, ¿no? Claro. Y paralítico. Vamos a ver entonces nuevamente la segunda parte donde empieza otra historia. Sí. Y coméntanos, pastora, cómo es. Leo Lucas 5, 21 al 25, dice, entonces los escribas y los fariseos, los religiosos de esa época, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahí estamos, ¿no? Ahí sí se levantó, tomó claro, su lecho, se pero fue. vamos a ver que esta es la segunda condición. Vamos a tratar un poco en este segundo bloque la condición. Citábamos dos. La primera se dio, pero todavía no estaba sano. Sí, ya habían sido perdonados sus pecados, que es la puerta que se abre para la sanidad. Y en segundo lugar, bueno, algo sucede. Y sucede en eso cuando Jesús muchas veces actúa, y lo vamos a ver muchas veces en la palabra de Dios. Cada vez que Jesús hace un milagro, se crea un conflicto entre los religiosos. Jesús hacía constantemente milagros. Jesús sanaba constantemente. Su ministerio fue tremendo porque él sanaba a los enfermos constantemente. O sea que él no quería la enfermedad del hombre y él no quiere la enfermedad del hombre. Entonces en ese momento sucede algo muy interesante. Jesús dijo, ustedes les habla a los religiosos, dice que es más fácil. Y cuando interviene de eso dice, bueno, yo no solo puedo perdonar los pecados, que es una declaración tremenda porque no hay ningún hombre en ningún lado de la historia que pueda perdonar pecados. Nadie puede ni absolvernos de ningún pecado. Y por eso dicen, ¿por qué tantas religiones? Y Jesús dijo, no son tantas, solo hay un solo camino. Claro, y por eso se horrorizaban, porque decía, ¿quién es este que perdona, de qué se las da, que Claro. perdona pecados? Exactamente. Y bueno, y él dijo una declaración terrible, porque él dijo, ¿acaso yo le perdoné los pecados? Y dice, solo Dios perdona pecados. Bueno, piensen lo que quieran, dijo. Pero ahora viene la segunda parte, y la segunda parte tiene que ver qué pasa con ese enfermo. Que Y le habla al enfermo. Le vuelve a hablar, pero ahí, pastora, le da una orden. Claro. Y lo interesante de esto es que esa orden que él manda, en ese momento dice la Biblia que cuando él da la orden, ¿qué es lo que sucede según el pasaje? Al instante. Al instante. ¿Qué le sucede? Levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Ahí está. Ese es el ministerio de Jesús. O sea, el hombre creyó también, le hizo caso, obedeció esa orden que le decía, levántate y andate porque ya no estás más enfermo, ya no tenés por qué estar toda tu vida acostado en esa camilla. Ahí está. Entonces tenemos que ver que es muy importante. Como decíamos el título hoy, cuando... ¿Cómo llegar a sanarse por un milagro? Claro, digo, por medio de un milagro, directamente por la intervención divina de parte de Dios. Como nos ha pasado muchas veces en experiencias de que personas que hemos conocido, ha sucedido que, bueno, que ya estaban desahuciadas y ya prácticamente estaban para morir, y de pronto llegar y pedir a Dios y hablar de esta primera condición: si cree, tus pecados van a ser perdonados. Y cuando la persona cree en esto y confiesa sus pecados y le pide perdón a Dios y le dice, Jesús, ven a mi vida, vamos a empezar un nuevo tiempo, límpiame de todos mis pecados, porque él dijo, tus pecados, no uno, tus pecados te son perdonados. Ahí ya la puerta está abierta para el milagro. Y entonces ahí, ¿qué hicimos? Como dice la Biblia, como Jesús enseñó, hacer directamente la orden, dar la palabra y la orden para que la persona se sane. Y nosotros vemos en la Biblia que les dijo a sus discípulos de esta manera: cuando ellos iban por las casas, le dijo, sanen a los enfermos.
No les preguntó qué clase de enfermedad era. No les dijo que hay cierta enfermedad, sí, miren, sanen esta, pero la otra mejor un resfrío que un cáncer o una lepra. No, le dio la orden, un mandamiento, un mandato, vayan y háganlo. Sanen los enfermos, resuciten los muertos, limpiar leprosos. Y entonces los discípulos usaron, porque si son discípulos, la misma escuela de Jesús. Jesús les delegó eso. Claro, de eso se trata ser cristiano, ¿no? Exacto. Ser un aprendiz, un discípulo, y hacer lo mismo que nuestro maestro hizo. Claro, nosotros tenemos, por la bendición de Dios y por la gracia de Dios, tenemos cientos de milagros. Yo no sé, no he sacado la cuenta, tampoco los tengo que contar porque, bueno, nunca los hicimos nosotros, los hace Dios. Los hace el Señor. Pero tendríamos que haberlos anotado para acordarnos de todo. Pero claro, sí. hemos visto personas caminar, levantarse de silla de ruedas, cáncer que desaparecieron. SIDA negativizado, cosa que es imposible para los médicos, es imposible. Y tantas cosas más, ¿no? Operaciones suspendidas a corazón abierto. Y nosotros nunca sabemos cuándo Dios lo va a hacer, pero necesitamos que se den las dos condiciones. Necesitamos que la persona crea. Si la persona cree que Dios puede hacerlo, ahí se abrió la puerta. Y necesitamos entonces de parte de Dios dar la orden y decir que seas sano conforme a tu fe te sea hecho. Claro. Ni siquiera nosotros podemos hacer nada. Alguien tiene que tener fe, ¿no es cierto? Exacto. Tiene que haber fe primero para que suceda un milagro. En este caso primero fue la fe de los amigos, pero después el hombre también creyó y obedeció la voz que le dijo, levántate, andate a tu casa porque ya está sano. Y es interesante que cuando también se está por producir un milagro, a veces la gente teme porque siempre se produce, muchas veces se crea una atmósfera negativa. En este caso eran los religiosos que vinieron y trataron de detener el milagro porque trataban de razonar. ¿Será Jesús, cierto? ¿Será tan claro, así? Mejor anda al médico a ver si está 10 puntos. Y... Exacto. Y nosotros no decimos que la gente no vaya al médico. Y nosotros no decimos que la gente no, si tiene que ver un psicólogo y puede ser ayudado, pero entendemos que solo Dios es el que determina, el que puede revertir un diagnóstico. Solo Dios es el que puede hacer. Y eso es lo que no hemos visto, personas transformadas, personas bendecidas. Eso es lo que hemos visto. Pero ¿qué te parece, pastora, ya para cerrar? Yo creo que podemos, a ver si estas dos condiciones para que se produzca un milagro en tu vida, donde estés, tu familia, quizás nos estás mirando desde una cárcel, no sé. Podés estar en una situación que estás pasando por un problema de enfermedad en el cuerpo, en el físico, pero también hay enfermedades que son complicadas, que son en los pensamientos, que atacan las emociones y que muchas veces traen como consecuencia una enfermedad física. Enfermedades físicas. Enfermedad financiera, que si estés pasando por algo, dice, porque él no diferenció, pero también nos enfermamos con la cuestión de la enfermedad familiar. El estrés, todo eso es una enfermedad. Y a veces decimos un cáncer, claro que sí, pero ¿qué pasa a una persona que tiene un dolor de cabeza? Y uno dice, no, un dolor de cabeza. Sí, pero hay personas que viven con un dolor durante 10 años constantemente con dolor de cabeza. Y para ellos es casi como un cáncer. Entonces, pastora, vamos a cerrar esta parte. Yo creo que estamos los dos listos y vas a hacer vos la primera condición de guiar a aquel que quiera realmente recibir ese perdón, de confesar de que cada uno en su casa, nosotros no tenemos que saberlo. Y después voy a terminar cerrando por si están enfermos, que Dios haga la obra. Tenemos que creer que Dios, Jesucristo, es el único, dice el único camino y que nadie llega a Dios si no es por medio de Jesús. Es el único que murió por nosotros, el único que dio su vida por amor a vos y a mí, y el único que puede llegar a sanarte. Él es la vida misma, y si nosotros le entregamos nuestra vida creyendo que Él lo puede hacer y que Él es tan real como cualquier persona que esté aquí presente o que puedas ver, si le entregamos nuestra vida, le pedimos perdón por nuestros pecados, Él Siento perdona. hacer algo, pastor. Siento hacer algo. El tiempo se nos está pasando, pero quiero hacer algo. Podés hacerlo con nosotros ahora. Y decís, Padre, en el nombre de Jesucristo, te entrego mi vida y te doy gracias por este día. Te pido que perdones todos mis pecados. Creo que Jesús resucitó. Creo que murió primeramente en una cruz y que resucitó y que Él puede darme vida eterna. Lo creo de todo corazón. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y entonces podemos ahora orar, pastor, y decir, bueno, yo no sé, pastora, qué sentís, pero
quizás alguien esté postrado en este momento en cama con un dolor, con una afección en la cadera especialmente, con una afección en piernas, cuestiones de huesos, que estás padeciendo dolor, has creído en Jesús, abriste esa puerta, esa condición, en el nombre de Jesús. Ahora hacemos la orden, en el nombre de Jesús, conforme has creído, que seas sano, que seas sana ahora en el nombre de Jesús. Ataques de pánico. Ahora decirle, pastora, dale la Miedo orden. extremo. En el nombre de Jesús se van enfermedades mentales, esquizofrenia, paranoia, psicosis. Toda enfermedad del alma se va ahora. Dolor profundo, depresiones que no pueden solucionarse con medicación se van ahora. En el nombre de Jesús, Él quiere y es el único que puede y quiere hacerlo. Bien, y quizás hay personas con problemas financieros, con problemas de ruina, de escasez en este tiempo donde todas las puertas se cierran. ¿Has creído en Jesús? ¿Has puesto tu primer condición para que la puerta ya esté abierta? Bueno, en el nombre de Jesús, yo te bendigo ahora para que en el nombre de Jesús se rompa toda escasez, se rompa toda ruina en tu vida y que comience a aparecer en esta semana, tengas ya realmente noticias, buenas noticias de un trabajo, que la puerta se abra para ti. Bueno, creo que ya no nos queda tiempo y entonces nos tenemos que ir, pero bueno, ¿cómo llegar realmente? ¿Cómo llegar a sanarse por un milagro? Bueno, primero la fe. Y después creer y obedecer lo que Dios dice. Bueno, nos estamos ya yendo, pastora. Que Dios te bendiga. Si podés escribirnos, mandarnos un mensaje de texto, te vamos a agradecer. Dios te bendiga. Les bendiga.